Buenos días, amados hermanos, nuevamente con nuevo programa especial, ¿verdad? Domingo, hoy ya 30 de octubre del 2022, amados hermanos, y hay algo que Dios es tan amoroso, tan maravilloso, que llega hasta ahora, hermano, y tengo que estar en pie, tengo que estar levantado para hablar de su palabra, para buscar su rostro. Así, hermanos, es lo que Dios está haciendo conmigo. Uno se deja llevar, sí, como dijo Juan, es necesario que yo mengüe y que Él crezca, ¿verdad? Y uno se va día a día dejándose llevar por el Espíritu Santo de Dios, a que Él te levanta temprano. Él desea que estemos buscando su rostro, ¿verdad? En las madrugadas. Y no hay nada más hermoso, amados hermanos, que buscar la presencia de Dios. Que el Señor se glorifique en cada uno de nosotros, hermanos, y que haga brillar su rostro sobre cada uno de nosotros, amados hermanos. Y viene un tiempo peligroso, viene un tiempo donde los hijos de Dios tienen que buscar a Dios. Los hijos de Dios deben decirle: Señor, ayúdame. Ayúdame a buscarte, ayúdame a estar en tu presencia, amados hermanos. Vienen tiempos donde nosotros tenemos que estar fortalecidos en el Señor, sí, como dice allí en Efesios 6:10, sí, revestidos, ¿verdad?, del poder de su fuerza. La Biblia dice: buscarme y viviréis. Vienen tiempos, hermanos, peligrosos. Vienen tiempos donde el mundo va a sufrir catástrofe, caos, hambre, pestilencia. El mundo va a sufrir por haber dado vuelta, sí, la cara a Dios, por no haber aceptado a nuestro Señor Jesús como su Salvador. Pero Dios, en su infinito amor, infinita misericordia, te está llamando, amigo, amiga, vecino, vecina, familiar, te está llamando, sí, para que entres en su reino, para que aceptes a Jesús como tu Salvador. No hay nada más importante en la vida de un ser humano que aceptar a Jesús, reconocer, ¿verdad?, todo lo que le hemos fallado a Dios, reconocer que hemos caminado de espalda a Dios en nuestra misma concupiscencia, en nuestra carne, en los deseos carnales, viviendo una vida desagradable delante de Dios. Sí, pero el Señor, en su infinito amor, infinita misericordia, Él desea que tú le abras el corazón, que tú le abras el corazón. Amigo, amiga que me estás escuchando, el que confiesa a Jesús como su Salvador, reconociendo sus pecados y arrepintiéndose, el Señor le da, sí, la vida eterna. No hay nada más maravilloso, hermanos queridos, que saber que nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario, hermanos, puso su vida para volverla a tomar. Cuando nosotros vemos esto tan maravilloso de Jesús, por amor a ti y por amor a mí, dijo: pongo mi vida para luego volverla a tomar. Jesús tenía que hacer esa ofrenda de olor fragante, ¿sí?, delante de nuestro Padre Celestial. Él tenía que venir a la tierra, amados hermanos, vecinos, familiares. Él tenía que venir a la tierra en forma de hombre. Por eso nace del Espíritu Santo y de María, amados hermanos. Porque la sangre del hombre estaba contaminada con el pecado. Por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Y el primer pecador fue Adán y Eva. Y por Adán y Eva el pecado fue transmitido de generación en generación.
Y nadie podía vencer el pecado porque era, amados hermanos, algo muy difícil, porque había que vivir en santidad, había que vivir honrando la palabra de Dios, y no tenían la ayuda del Espíritu Santo como hoy la tienes tú y la tengo yo. Porque nuestro Consolador, el Espíritu Santo, es el que nos lleva a toda verdad y nos trae arrepentimiento a nuestros corazones, amados hermanos. Entonces Jesús en la cruz del Calvario lo que hizo fue unir al ser humano con Dios, unirlo nuevamente, así como Adán y Eva, ¿verdad? Vivían, hablaban con Dios, estaban cara a cara con Dios, ¿sí? Y el Señor venía cada tanto a visitarlos y tenían esa comunión perfecta con Dios, amados hermanos. Pero el pecado, el no haber sido obediente, le cortó la comunicación con Dios. Pasó esto, le cortó la comunicación y el hombre quedó alejado de Dios. Pero Jesús tuvo que formarse cuerpo, dejando su gloria, dice la palabra, siendo Dios, vino en forma de hombre, vino a formarse cuerpo para nuevamente unir al hombre con Dios. Amados hermanos, esa es la verdad de la palabra de Dios. Esa es la verdad, amados hermanos. Jesús es el puente para llegar a Dios. La palabra dice que no hay ningún intermediario entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo. Jesucristo es el único intermediario entre Dios y los hombres. Por eso, amigo, amiga, el mundo ya llega, amados hermanos, al caos. El mundo llega al caos. La naturaleza se ha levantado contra el hombre. La naturaleza conoce a Dios y se ha levantado contra el hombre. Los volcanes, ahora tenemos un volcán, uno de los más grandes, ¿verdad? En Ecuador, que no sé cuántos años hacía que no despertaba, se ha despertado, ¿verdad? Vemos la falla de San Andrés. Estamos viendo el mundo convulsionado a través de la maldad que hay en el ser humano, amados hermanos. Pero Cristo ya nos habló a través de la palabra cómo iba a ser el carácter de los hombres en los últimos días, ¿verdad? Para que nosotros tuviéramos apercibido, para que nosotros tuviéramos, amados hermanos, sí, preparados para saber cómo iba a ser el carácter de los hombres en estos últimos días. Dios nos proveyó de palabras, donde la palabra es lumbrera a nuestro camino y la palabra alumbra hacia adelante, amados hermanos, para todo aquel que ama a Jesús, para todo aquel que acepta a Jesús como su Salvador. Amados, la palabra te enseña los sucesos que van a suceder cada día, amados hermanos. Cuando uno ve la palabra, lee la palabra, amados hermanos, y te encontrás que cuando el hombre hace fiesta porque hizo un invento, un ejemplo, el vía satélite, ¿verdad? Que es tan necesario para todo ser humano, el vía satélite. Cuando el hombre lo formó, hubo fiesta entre los científicos, entre aquellos que lo crearon. Pero para nosotros que leemos la palabra de Dios, ya sabíamos, amados hermanos, que se iba a formar algo que hoy podemos estar predicando la palabra y de Estados Unidos, Inglaterra, Chile, México, Argentina, Brasil, bueno, de todas partes del mundo nos están viendo. Cuando el hombre hizo a través de la ciencia, amados hermanos, permitido por Dios, el vía satélite, ya estaba apuntado en la Biblia.
ya estaba apuntado en la Biblia. Mira, acá en Apocalipsis, déjenmelo buscar. Gloria a Dios. Dice en Apocalipsis los dos testigos, allí hermanos, amados hermanos, allí Dios nos habla muy claro, ¿verdad?, del vía satélite. Hoy se acerca un mundial y hoy está todo el mundo desesperado para ver esos partidos, amados hermanos. Sí, todo el mundo quiere ver cada partido, ¿verdad?, por el vía satélite. Hoy se están tirando bombas, como estamos viendo en Rusia, por vía satélite. Pero vamos a leerlo, amados hermanos, aquí Apocalipsis 11. Dice, vamos a leer un poquito más, total tengo tiempo. Vamos a arrancar desde el 7, después ustedes lo pueden leer todo. Apocalipsis 11:7. Cuando hayan acabado su testimonio, está hablando de los dos testigos, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, contra los dos testigos, y los vencerá y los matará. Y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor Jesús fue crucificado. Y lo de los pueblos, tribus, lenguas, naciones, verán sus cadáveres. Escuche bien, acá está el vía satélite. Aquí está el vía satélite. Y lo de los pueblos, tribus, lenguas, naciones, verán sus cadáveres por 3 días y medio. Y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida, enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que le decía, sube acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. En aquella hora hubo gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. Amados hermanos, es tan grande y tan maravillosa la palabra de Dios, que es lumbrera a tus pies cuando tú buscas a Dios. Por eso dice la palabra, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, ¿verdad? ¿Qué vemos nosotros? Lo que va a suceder cuando ya la prensa y todo sale a luz por internet, por televisiones, ¿verdad? Tú ya lo sabes, porque tú sabes que esto va a suceder, amados hermanos. A nosotros no nos agarra desprevenido las cosas que están sucediendo. ¿Por qué? Porque aquel que busca a Dios, si tu corazón, hermano, busca a Dios, ¿verdad? Y está queriendo tener esa sabiduría de Dios, inteligencia de Dios, como dice en Santiago, clama a mí y yo te daré sabiduría. Los ojos espirituales se te abren, los oídos espirituales se te abren para escuchar la dulce voz del Espíritu Santo, enseñándote los secretos que están en la palabra, que el mundo no lo puede recibir. El mundo no lo puede recibir. Por eso es tan importante, amigo, amiga, familiar que me estás escuchando, que si tú no aceptas a Jesús como tu Salvador, primeramente te pierdes. Tu alma llevará otro destino que no sea el destino de la vida eterna en Cristo Jesús. La mayoría del mundo dice, cuando muero,
Dice, en paz descanse aquel familiar, aquel vecino, aquel ser amado. Nos consolamos con una palabra que no es cierta. Nos consolamos con una palabra, ¿sí?, que nosotros nos agrada el corazón decir, ¿verdad?, que descanse en paz. Pero aquella persona vivió en adulterio, aquella persona vivió en fornicación, aquella persona vivió haciendo maldad en la calle, aquella persona mentía, robaba y muere. Y por los sentimientos de los familiares dice que en paz descanse. Desde el cielo nos está cuidando. Qué error, qué equivocación. Cuando una persona, hermano, no acepta a Cristo como su Salvador para perdonar todos sus pecados, no va al cielo, no entra en el reino de los cielos, amado hermano. Todo aquel que rechaza a Jesús como su Salvador, en el día de su muerte, no entrará en el reino de los cielos. Amados hermanos, el que busca y ama a Dios va hacia el cielo, y el que le da la espalda a Dios va hacia la tierra. Su alma tendrá permanentemente estar en el centro de la tierra, como dice la Biblia. Pero si tú aceptas a Jesús como tu Salvador, tu alma, el día que tú te mueras, ¿sí?, entrará en el reino de los cielos. O es hacia arriba o es hacia abajo. Eso lo decides tú en vida. Por eso, amado hermano, vecino que me estás escuchando, ¿verdad?, es tan importante entender y comprender que todos los acontecimientos que están por venir, aquel Hijo de Dios que busca a Dios, Dios le revela, para que aquel día no te sorprenda. Quedaron muchos sorprendidos, amados hermanos, porque no entendían los tiempos de Dios. Hubieron miles y miles y miles de cristianos en el mundo entero, en los 5 continentes, que los agarró de sorpresa la pestilencia. Pero cuando tú vas, amado hermano, amada hermana, cuando tú vas, ¿verdad?, allí a la palabra de Dios, amados hermanos, a la palabra de Dios, sí, en Mateos, amados hermanos, Mateo nos habla el orden de las cosas. Es tan importante, ¿verdad?, entender el orden que Dios pone en Mateo 24, amados hermanos, para que nada te agarre por sorpresa y saber el tiempo que estás viviendo, ¿sí?, como dice la palabra de Dios. Mira lo que dice Mateo. En Mateo 24, el título dice señales antes del fin, antes de la venida de Cristo. Dice, y estando él, Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos, escucha bien, los discípulos, se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos? Respondiendo Jesús le dijo, mira que nadie os engañe. Lo primero que le habla Dios a sus discípulos, y te habla a ti y me habla a mí, que lo primero que iba a venir ante la venida de Cristo era el engaño, era la apostasía, que vendrán muchos en su nombre, pero no le creáis. Entonces hoy la iglesia, ¿verdad?, tú, yo y aquellos que vayan a entrar aceptando a Cristo, lo primero que tenemos que entender, que no podemos ser engañados ni por espíritu ni por hombre, ¿verdad? Fue lo primero que les dijo a los discípulos. Lo primero. No le habló de guerra, no le habló de terremoto, no le habló nada
concerniente a lo que hoy nosotros estamos viendo con nuestros ojos, ¿verdad? Le habló, mira que nadie os engañe. Si será importante escudriñar la palabra y orar y clamar para que el Señor te revele la palabra, hoy se han levantado miles de profetas. Y Dios dice que hay que examinar la profecía, si es de Dios o no es de Dios. Hoy, hermano, la palabra te enseña a ti y a mí, amado hermano y amada hermana, que lo primero que iba a venir era el engaño. Lo primero que iba a venir. Y hoy vemos sectas sacando a Jesús como el Rey de Reyes y poniéndose los hombres. Sectas engañando al mundo entero. Hoy vemos hombres que se levantan con títulos, amados hermanos, diciendo que el Señor no terminó toda la obra y que Dios le dio a ellos para terminar la obra. Cuando la Biblia te enseña que si un ángel del cielo viniera y cambiara el evangelio, no le creyeras. Ahora mira, hermano, lo que sigue nuestro Señor Jesús. Ahí en el 4 respondió Jesús y le dijo, mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ahora, ¿cómo tú y yo no podemos ser engañados? ¿Cuál es la llave para que tú no seas engañado y que yo no sea engañado? La llave, la comunión íntima con Dios. La oración, hablando con el Señor y diciéndole, Señor, no permita que nadie me engañe. Abre mis ojos espirituales, abre mi corazón al entendimiento, dame discernimiento para saber discernir entre lo santo y lo profano. Y cuando tú oras de corazón, Dios no te deja ser engañado. Porque le estás pidiendo el socorro, le estás pidiendo su ayuda, le estás pidiendo que lo amás y que amás lo que hizo Jesús en la cruz y no querés ser engañado. La palabra dice, salieron de nosotros, pero no son nuestros. Y uno tiene que tener discernimiento, y el discernimiento te lo puede dar el Señor si tú estás en la comunión íntima con Dios. Amados hermanos, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y acá el tema, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mira que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Amados, nosotros vemos por la historia, ¿verdad?, de la Primera Guerra Mundial. Otros recién habíamos nacido cuando terminaba la Segunda Guerra Mundial, en el año 45, ¿verdad? Yo no era nacido, pero nací a los poquitos años, amados hermanos. Guerras y rumores de guerra, ¿verdad? Después vimos rumores de guerra que tremenda, y guerras también en Pakistán, bueno, en todos esos lugares, ¿sí?, que hubieron guerras, amados hermanos. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Quiere decir, hermano, que 100 años para Dios no es nada, porque Él vive a otra dimensión, la dimensión del Espíritu. Nosotros somos los que tenemos los días, pero Dios no tiene día, es infinito. Nosotros tenemos días, que Dios puso los días, y puso el sol y la luna, ¿verdad?, para marcar los días, amados hermanos, para ti y para mí. Pero Dios, hermano, fíjense en que por 400 años, de Malaquías a Mateo, no le habló al pueblo, 400 años. ¿Cuántas generaciones pasaron? Dios hace como Él quiere, ¿verdad? Pero nos enseña a nosotros para no ser engañado por nadie. Nos enseña para no ser engañado por nadie.
lo primero que le dice. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Hoy, sí, 2022, estamos viendo esa guerra, ese masacre de muertos, ciudades enteras tiradas abajo. Se atacan lo que es la producción para cada país, destruyendo todo, amados hermanos. Pero ya estaba apuntado, ya estaba apuntado. No te puede agarrar de sorpresa, amados hermanos, lo que está sucediendo. También la Biblia habla por qué está sucediendo esto, que este será otro tema para otro día. Dice, oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario, dice el Señor, que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Queda un poquito tiempo todavía para la venida del Señor, pero aún no es el fin. Se está preparando todo para el gobierno del anticristo. El mundo viene a un caos. Y así como dicen la gran élite, amados hermanos, ¿sí?, que se necesita un gobierno mundial. Se necesita una religión única mundial. Y todo quieren unificar, amados hermanos. Todo esto es necesario que acontezca porque son los dolores de parto para la venida de nuestro Señor Jesús a buscar a su amada. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y mira lo que viene. Ya llegó en el 2020 y habrá pestes. Mira el orden, mira el orden. Habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero hermano, terremotos hubieron siempre, pero sí. Terremotos en distintos lugares. Hoy estamos viendo la tierra temblar como ebrio, como dice el profeta Isaías, que la tierra iba a temblar como una choza, amados hermanos. Vemos en parte de África y otras partes del mundo la tierra partida, amados, y abierta, amados hermanos, por kilómetros, kilómetros y kilómetros. La ciencia habla que se viene un terremoto de 12 puntos en la escala de Richter. La ciencia lo está diciendo por la gran presión que tienen esas plaquetas, amados hermanos, allí, hermanos, en la falla de San Andrés. Pero ya la Biblia te lo está diciendo. Ya la palabra es lumbrera a tus pies. Y cuando va a suceder, si tú estás en la comunión íntima con Dios, la palabra te va revelando paso a paso, porque la palabra es lumbrera a tu pie. No te puede agarrar de improviso como agarró a muchos, ¿sí?, la peste que vino a través del coronavirus. No te puede agarrar, esto va a ser para dentro de 100 años. No, hermano. Tenemos que saber los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios. ¿Verdad? Y los tiempos de Dios, hermano, no son como los nuestros. No son como los nuestros los tiempos de Dios. Como dije recién, 100 años para Dios es como que fuera el día de ayer. Y Dios viene preparando a su iglesia de hace años. Y la iglesia, hermano, mira para el otro lado. Amados hermanos, Dios levantó un siervo como David Wilkerson, trayendo revelaciones y profundidades en la palabra maravillosas. Un hombre de Dios, un hombre que llegaba a un país y él, hermano, pagaba todo, hoteles, ¿verdad?, comida, como estuvo acá en Uruguay. Éramos 1800 siervos de Dios, de todo Uruguay, vinieron de Argentina y de otros países, y él les pagó la estadía, él nos pagó la comida, todo. Él alquiló el lugar y todavía le dio $100 a cada cristiano, a cada pastor. Pero traía la palabra. Y cuando vino sobre el Uruguay, el primer día que se puso a predicar, se puso a llorar en el púlpito,
porque vio una gran nube negra que venía sobre el Uruguay. Nos dio a nosotros interés de preguntarle al Señor en ayuno, oración: Señor, ¿qué es esa nube negra que viene sobre el Uruguay? Ninguno escuchó. O sea, la gran mayoría no escuchó, no le dio importancia a una nube negra, ¿verdad? Pero él, con el amor y la misericordia que Dios había puesto en su corazón, fue, hermanos queridos, a Estados Unidos y oró y ayunó, llorando, un país tan chiquito, con tanta necesidad. Señor, ¿por qué viene esa nube negra? Y Dios le revela por qué viene esa nube negra. Y yo tengo el video donde él habla en El Salvador sobre Uruguay, cuando Dios le revela, amados hermanos, la incredulidad de los pastores, le dijo. La incredulidad mía y la incredulidad tuya, amado hermano y amada hermana. La incredulidad. Llegó el COVID y agarró a todos prácticamente sin saber qué iban a hacer. Pero fuimos advertidos que había en nuestro corazón incredulidad. Incredulidad de los tiempos, incredulidad de la palabra, incredulidad que Dios nos puede sanar, que Dios nos puede libertar. Incredulidad. Por eso Dios le dice a Jeremías: Jeremías, Jeremías, clama a mí y yo te mostraré grandes cosas y ocultas que aún tú no conoces. El cristiano tiene que clamar. El cristiano tiene que llorar en la presencia de Dios. Señor, muéstrame, revélame, háblame, por favor, para guiar a tu pueblo. Háblame, Señor. Y el Señor te empieza a mostrar las cosas ocultas. Y te empieza a mostrar cosas que no las podés hablar, porque nos cerrarían el canal. Pero te empieza a revelar lo profundo de Dios y cómo trabajan las tinieblas. Por eso, hermano, tú tienes que estar preparado. Tú tienes que estar preparada, hermana. Los tiempos que se vienen son tiempos horribles. Horrible. Ya empezamos, amados hermanos, a sufrir antes que venga a abrirse los sellos, porque la iglesia se va antes. Amados hermanos, ya allí, hermanos, empieza a suceder el hambre. Empezamos a vivir los tiempos de las vacas flacas que se comían las vacas gordas en el tiempo de José. Pero José fue sabio por el Espíritu de Dios. Fue sabio y empezó a guardar alimento. Amados hermanos, preparándose para lo que se viene, para lo que se venía en ese tiempo. Y llegó una hambruna total, mundial, y él tenía los graneros llenos para compartir con los demás. Y nosotros hoy, hermanos, estamos viviendo una vida light. Son pocos los que buscan a Dios con el corazón. Son pocos. Y doy gracias a Dios por mi hermana Carmen Varela. Bendito sea tu nombre. Gracias, mi hermana, por estar allí. Amamos a Isidro, te amamos a ti. Y sabemos que estamos en un mismo espíritu contigo, Carmen. Y mi corazón y el corazón de la sierva, te amamos con todo nuestro corazón, Carmen. Gracias por estar allí. Y hermanos amados, tenemos que entender que Dios, en su palabra, nos alumbra el camino. Y no podemos estar, amados hermanos, en una ignorancia espiritual. Porque debemos saber, hermano, aún todo este mes, y todavía el mes pasado, septiembre, cómo empieza a trabajar las tinieblas, amados hermanos, para que haya muerte espiritual en los hombres, mujeres, niños, jóvenes y ancianos. Y nosotros debemos estar sabiendo todas esas cosas y debemos estar de pie, amados hermanos, orando, clamando, gimiendo, llorando por aquellas almas que no conocen a Dios. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre.
y terremotos en diferentes lugares. Hermano, lo que se viene es muy grave, ¿sí? Y no te puede agarrar a ti como que no lo sabías. Tienes que estar preparado, hermana. Tienes que estar preparado, hermano. Ojalá que Dios pusiera a mis familiares que uno tanto ama y quiere, a nuestros primos, nuestros tíos, ¿verdad? Todos aquellos familiares para escuchar estos mensajes, para que se preparen. Porque así como Dios llegó a nuestro corazón, Dios quiere llegar al corazón de ustedes para que lo acepten como su Salvador. Qué tristeza sería para ustedes, familiares, vecinos, amigos, compañeros de trabajo. Uno ya está jubilado, pero todavía siguen los recuerdos con los compañeros de trabajo que le hemos hablado la palabra, ¿sí? Y que llegue un momento que lo agarre la tribulación y la gran tribulación. Y digan, pensar que aquel loco Tomasino nos hablaba que se venía esto. Hermanos, que Dios nos ayude. Y dice, y todo esto será principio de dolores. Imagínense en lo que se viene después para la tribulación y la gran tribulación. Si estos son principios de dolores, amados hermanos, ¿qué será la tribulación y la gran tribulación? Pero Dios, amados hermanos, Dios en Apocalipsis, Dios hablándole a la iglesia de Filadelfia, y Filadelfia significa amor fraternal, es una iglesia que Dios no tiene quejas. Es una iglesia donde Dios, hermano, la va a guardar de la hora de la prueba. Mira lo que dice la iglesia de Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, nuestro Señor Jesucristo. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, qué maravilloso es Dios, ¿no? Qué maravilloso es nuestro Señor, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El nombre de Jesucristo, nombre sobre todo nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Y si lo cambiamos, amados hermanos, ¿verdad? El tiempo de los judíos, pero también lo podemos leer de esta manera. Dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás, escucha bien, de aquellos todos falsos profetas, de todos aquellos falsos pastores, que son ciego y guía de ciego, falsos cantantes, que lo único que buscan es el dinero, la fama, lo menos que le interesa es predicar la cruz de Cristo, lo menos que le interesa el amor hacia las almas que se pierden, ¿verdad? He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, a los que se dicen ser cristianos, ¿verdad? Y no lo son, sino que mienten. Y he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies. Que vengan y se postren a tus pies. Y reconozcan que yo te he amado. Maravilloso, hermano. Maravilloso lo que hace el Señor. ¿Verdad? Maravilloso. ¿Sí? ¿Cuánto fuimos despreciados por predicar la verdad? Por predicar que Cristo viene. Porque predicar la santidad, sino la cual nadie verá a Dios, amados hermanos. Pero vendrán a ti y te pedirán perdón. Y tú tienes que aceptar el perdón y abrazarlos y amarlos, amados hermanos. Y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia.
Mira qué importancia, hermano, ¿verdad? Es guardar la palabra de Dios, vivirla y ponerla por obra. La promesa de Dios es maravillosa, hermano. Él nos guardará de la tribulación y de la gran tribulación. La iglesia se va en los dolores de parto. ¿Que no van a ser lindos? Claro que no. Por eso dice, hallarás fe cuando venga. Los días no van a ser muy lindos, pero vamos a estar guardados, vamos a estar protegidos. Amados hermanos, vamos a estar como estamos ahora en Él, en el cuerpo de Él. ¿Y tú te crees que tú estando en Él podrá llegarte lo que se viene? Dios te va a guardar, Dios te va a proteger. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Esa es una promesa maravillosa para ti y para mí. De la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, no sobre un país, sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra, para probar. ¡Qué tremendo! He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Vamos a Proverbios 11. Proverbios 11:8. Mira qué hermoso. Ya Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, lo que nos enseña. Dice, el justo es librado de la tribulación. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entrará en lugar suyo. Ya profetizando Salomón, amados hermanos, sobre el arrebatamiento. Él no sabía lo que se iba a venir, pero el Espíritu Santo lo hacía profetizar. Para ti y para mí, hoy 2022, el justo es librado de la tribulación. El justo. ¿Y quiénes son los justos? Los que están justificados delante del Padre por la sangre de nuestro Señor Jesús. La sangre de nuestro Señor Jesús nos limpió, nos purificó y nos justificó delante del Padre. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entrará en lugar suyo. Es tremendo, hermano, cuando podemos entender esto, ¿verdad? Cuando nos están trayendo profecía, que nos vamos en la tribulación, que nos vamos en la mitad de los 3 años y medio, 42 semanas. Hermano, tenemos que conocer la palabra y no dejarnos engañar por nadie, porque vendrán muchos engañando a su pueblo. Mira lo que dice en Romanos 5:10. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Es tremendo. En el 5:9, dice así, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. ¿Cuándo comienza la ira? Amados hermanos, en los dolores de parto comienza la ira, pero suavecito como la mujer que va a dar a luz. Pero la ira comienza cuando se desaten los sellos. Cuando se desaten los sellos. Ahí comienza la ira. Y Dios nos da el privilegio a la amada iglesia del Señor, a ti y a mí, que hemos creído en su palabra y la hemos guardado, nos da el privilegio de estar delante de nuestro Señor cuando se desaten los sellos. Tú y yo, si obedecimos a Dios, vamos a ver la condecoración de nuestro Señor Jesús como el león de la tribu de Judá.
Mira lo que dice aquí en Apocalipsis 5, amados hermanos. El rollo y el cordero. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, dice Juan, lloraba yo mucho, porque no había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. Aleluya. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Amados hermanos, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Qué tremendo cómo tenemos que llenar esas copas, amados hermanos, esas copas de oro. Todos tenían arpa y copas de oro en sus manos, aleluya, llena de incienso, que son las oraciones de los santos. Las oraciones tuyas y mías van todas a una copa de oro. Todos tenían arpas y copas de oro, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre, mira, y con tu sangre nos has redimido para Dios, la iglesia, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amados hermanos, nosotros vamos a estar allí. ¿A quién Dios hizo reyes y sacerdotes? A todos aquellos que aceptaron a Cristo como su Salvador. En Apocalipsis 1, 5, 6, mira lo que dice la palabra de Dios. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amados, ¿cómo no vamos a amar a Dios? ¿Cómo no vamos a invitarte a ti que estás escuchando por la primera vez que vas a escuchar una palabra de Dios, y tal vez tomando mate en tu familia, no sé, estando en tu casa, están escuchando, ¿verdad?, este programa? ¿Cómo tú tienes que abrir el corazón, ¿verdad?, para escapar de la ira venidera y poder estar allí delante de nuestro Señor cuando se abran los libros. Amados hermanos, fíjate lo que dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Reinaremos sobre la tierra. Bendito sea Dios. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y las alabanzas, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay.
Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amados hermanos, qué maravilloso si estamos viviendo los últimos días de estar sobre la tierra. Estoy hablando de la amada iglesia del Señor. No estoy hablando que se acaba el mundo. No, hermano. Eso es mentira. El mundo todavía, después que se vaya la iglesia, amados, y pase la tribulación y la gran tribulación, la Biblia nos habla que el mundo tiene 1000 años más. 1000 años más. Guardado y preservado por la palabra de Dios. El mundo no se termina ahora, amados hermanos. Pero ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Lo que te dice acá, lo que leímos recién. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Eso es lo fundamental para todo cristiano, para todo hijo de Dios. Guardar la palabra de Dios. Y Dios lo dice, se lo dijo a Moisés, luego se lo dice a Josué, y luego Jesús habla lo mismo. Habla lo mismo. Mira lo que dice en el Evangelio de Juan, amados hermanos. Por eso tenemos que conocer la palabra, tenemos que meternos en el río de Dios. Dios quiere a ti y a mí metidos en el río de Dios. Amados hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca. Mira lo que dice en San Juan 14, la promesa del Espíritu Santo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Lo mismo que Dios le dice a Moisés, amados hermanos. Lo mismo. Ahora tú me podrás decir, ¿estamos en el tiempo de la gracia? Claro que sí. ¿Se homologó la ley? Claro que sí. Pero cuando vino Jesús, en el Sermón del Monte, Él trajo la ley. Que la ley que trajo Jesús es más gravosa que la ley que trajo Moisés. Ahora tú adulteras ya en la mente y ya es pecado. Antes te tenían que agarrar en el hecho ahí. Hoy, si te pegan una mejilla, tenés que darle la otra. Todo cambió. La ley de Jesús es mucho más fuerte que la ley de Moisés, pero con una diferencia, que el Espíritu Santo de Dios, sí, es el que nos ayuda. Antes, el hombre tenía que defenderse por sí solo. Hoy tenemos la gracia de Dios. Pero los mandamientos son mucho más gravosos, ¿verdad? Y la palabra nos habla muy claro, hermano. Mira lo que dice. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. ¿A quién? Aquellos que aman los mandamientos. Aquellos que guardan la palabra. Aquellos que viven la palabra. Aquellos que se viven negando a sí mismo. Amados hermanos. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. La unidad total con Dios, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor,
¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Que decía en Apocalipsis, porque has guardado la palabra de mi paciencia. Yo te guardaré de la hora de la prueba. Qué importante, hermanos, guardar la palabra y no acomodar la palabra a nuestros pensamientos, sino vivir la palabra, ¿verdad? Para que Dios nos guarde la hora de la prueba. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Aleluya. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no la doy como la da el mundo, como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En otro pasaje dice, confía, yo he vencido al mundo. En el mundo tendrás aflicción, pero yo he vencido al mundo. Y ustedes están en mí si guardan mi palabra, si la ponen por obra. Qué hermoso. La paz os dejo. La paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Jesús es el príncipe de paz. El príncipe de paz. Y los hijos de Dios, sí, se conocen por la paz que tienen. Se conocen porque en sus rostros, en sus vidas, reflejan la gloria de Cristo. No precisamos carta hecha a mano, sino que por el Espíritu sabemos quiénes son los hijos de Dios. Es tan hermoso, hermano, hablar de la palabra. Es tan hermoso estar hablando de nuestro Señor Jesucristo. Es tan hermoso, hermano, saber todo lo que se viene y que ya está apuntado en la Biblia. Y Dios te dice, si guardás mi palabra, yo te guardaré de la hora de la prueba, que viene sobre el mundo entero. No es sobre un país, es sobre el mundo entero, amados hermanos. Filadelfia significa amor fraternal. Y eso es lo que no puede faltar en tu corazón ni en mi corazón. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no te amas tú, es mentira que amas al prójimo. Tú tienes que amarte tú. ¿Y cómo se refleja cuando tú te amas? Cuando guardas la palabra de Dios. Cuando tú te amas y quieres vivir eternamente en el reino de Dios, tú guardas la palabra. Tú vives la palabra y la pones por obra en tu vida, amado hermano. Reflexiona, piensa. Tal vez tú te has apartado del camino. Tal vez tú, por tantos problemas y luchas, te apartaste del camino de Dios. Pero el Señor te dice, volvé. Volvé porque yo te amo. Volvé porque yo quiero librarte de la ira venidera. Volvé a mis brazos. Volvé. Jesús es nuestro abogado, hermano y hermana querida. Y nosotros tenemos que acercarnos confiadamente, dice la palabra de Dios, al trono de su gracia. Confiadamente, hermanos queridos. Y son las cosas que nosotros debemos entender y debemos de comprender. Que confiadamente debemos acercarnos a Dios a través de Jesucristo, que es nuestro abogado, y pedirle perdón. Reconciliarnos con Dios a través del perdón. Y es por fe. Reconoce todos tus pecados, reconoce tus errores, reconócelos y ve al abogado. Señor Jesús, yo he pecado, he fallado contra ti.
Después de haber conocido la palabra, me aparté, pequé. Pero Señor, vuelvo arrepentido, te pido perdón. Te pido, Señor, que me libres de la ira venidera y que me hagas ese ser, ese hombre, esa mujer, ese joven, ese anciano, agradable a tus ojos. Enséñame a amar tu palabra y ponerla por obra. Hoy tenemos al Consolador, al Espíritu Santo, que cuando nosotros le pedimos al Padre, el Espíritu Santo se regocija y te da a dar la sabiduría, el entendimiento, la revelación, y te va a perdonar el Señor. Amados hermanos, que el Señor los guarde y los cuide, que tengan un domingo hermoso, ¿verdad?, en la presencia del Señor, y cuídense, busquen de Dios, busquen de Dios, busquen de Dios y estén en los brazos del Señor, estén en la comunión íntima con Dios. Amados hermanos, no mires para los costados. Si miras para los costados te vas a caer. Tus ojos tienen que estar puestos en el autor y consumador de la vida, y más en estos días. Que Dios te bendiga, que la paz de Dios esté contigo y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti.